Hola y bienvenidos al resumen inseguro número 34, tu resumen de noticias de hacking y ciberseguridad. Arrancamos con la noticia de que el FBI arrestó al dueño o fundador de Incognito Market. Incognito Market era un sitio en la dark web donde se vendían drogas básicamente. El FBI detuvo a Ruiz Xiang Lin, un hombre de 23 años de Nueva York, sí, solamente 23 años tenía, y quien sería el que se beneficiaba de las ganancias de Incognito Market. Lo más interesante de la noticia es que, según el FBI, que esto siempre hay que tomarlo con pinzas, dicen que lo rastrearon a partir de las transferencias en Bitcoin utilizadas para pagar en el sitio. Al parecer, Lin habría enviado criptomonedas desde una cuenta asociada a Incognito Market hacia un exchange a una cuenta que estaba a su nombre y de ahí la asociación que llevó a su arresto. Y seguimos con una nueva técnica para generar grandes ataques de denegación de servicio utilizando el sistema DNS global. El ataque se llama DNS Bomb y sí, esa es la página oficial y le pusieron la foto de Goku. De hecho, en el propio paper hacen un paralelismo del ataque con el Kamehameha. Les recomiendo encarecidamente leer el paper ya que está muy interesante y detalla paso a paso todo lo que implica y cómo funciona el ataque. En forma resumida, y lo vamos a dejar acá el diagrama que está en el propio paper, se generan solicitudes de resolución de nombres con la dirección IP espufiada para que las respuestas sean enviadas a la víctima. Estas solicitudes además son para un dominio que está controlado por el propio atacante. ¿Sí? Esto es clave para el funcionamiento de este ataque. Las solicitudes se van generando con timeout grandes para tener más tiempo para generar las solicitudes en forma espaciada, ¿sí? No generar todas las solicitudes juntas de un saque. Y luego se utilizan varios mecanismos de DNS para amplificar la respuesta y hacer que las respuestas a estas consultas que le van a llegar a la víctima sean lo más grandes posibles. Por último, ya que el dominio y el servidor autoritativo está bajo control del atacante, se espera al límite de ese timeout grande que habíamos puesto en las solicitudes generadas para enviar las respuestas desde el servidor autoritativo que está bajo control del atacante hacia los servidores de DNS que van a efectivamente lograr generar el ataque, se envían las respuestas todas juntas y eso genera que todas las respuestas lleguen a la víctima más o menos al mismo tiempo. Esto así es en forma muy resumida, pero es un esquema de cómo funciona el ataque. Por otro lado, se detectaron y solucionaron 5 vulnerabilidades en Git. Una de estas es crítica y 2 son altas. Estas 3 son las más importantes que llevan de distintas maneras a ejecución remota de código. Excepto la vulnerabilidad crítica que solo afecta a Windows y macOS, el resto afecta a todas las plataformas, incluso, como hacen referencia en el informe, a BSD. Así que, sea cual sea tu sistema operativo, toca actualizar. Y si alguna vez te preguntaste cómo empezar en ciberseguridad o si te lo preguntan seguido, puedes descargar la hoja de ruta que creé, donde vas a ver los distintos caminos y los conocimientos necesarios, así como poder crear tu propio camino. Es gratis y está disponible en expertociber.com. Seguimos con las noticias. Y hablando de vulnerabilidades que afectan a todas las plataformas, se detectó una vulnerabilidad en el estándar de Wi-Fi, que es el 802.11. Lo han llamado ataque de confusión SSID y básicamente el ataque consiste en hacer un downgrade de la conexión del cliente hacia una conexión controlada por el atacante. Esto, además de lo obvio, que es el problema de que el tráfico empieza a pasar por el atacante, hace que las conexiones VPN también caigan, dejando el tráfico de la víctima aún más expuesto. Los detalles técnicos, como siempre, en el link de la noticia que queda en la descripción. Checkpoint nos informa un nuevo exploit de PDF que apunta, al parecer, específicamente a usuarios de Foxit Reader. En particular, este exploit requiere de 2 clics por parte del usuario, lo que lo hace menos sofisticado que otros ataques, pero no por eso menos efectivo, ya que sabemos que la mayoría de la gente no lee los mensajes y simplemente le da OK sin pensar para poder llegar a ver su documento. Checkpoint detectó este exploit siendo utilizado en múltiples campañas de Venom Rat, AGTT, SLA, Nanocore, entre muchos otros, y se utiliza además en distintos tipos de campañas, desde campañas que buscan generar botnets hasta stealers de credenciales. Y
Hay más información sobre la vuelta de Gran Doleiro. IBM sacó un informe con datos recientes desde marzo de 2024 sobre el troyano bancario que probablemente funciona como un malware as a service. Esta última variante apunta a más de 1.500 bancos a nivel mundial y si bien en principio apuntaba a América Latina, después a España y Portugal, se ha expandido su objetivo ya a otros países de Europa, eso lo hemos visto en algún resumen anterior, pero también a países de África y Asia. Otro cambio es que ahora el malware obtiene direcciones de correo de Outlook de los hosts infectados y envía correos de phishing para seguir infectando nuevos hosts. Algunas medidas técnicas interesantes del malware en sí es que el ejecutable tiene un tamaño que está inflado artificialmente a más de 100 MB. Esto para evitar ser analizado por algunos antivirus, que si los archivos son muy grandes no los analizan, y utiliza una especie de captcha falso para evitar la ejecución automática, por ejemplo, en los sandbox que se pueden utilizar para analizar a veces los malwares, los archivos de forma automática. Por más detalles técnicos, que está muy completo el informe de IBM, también queda en la descripción el link al informe. Y bueno, siguiendo con vulnerabilidades, hay cientos de miles de instancias vulnerables de Atlassian Confluence Data Center y Confluence Server. La mayoría están ubicados en Estados Unidos y la vulnerabilidad permite la ejecución remota de código y no requiere la introducción del usuario. Las versiones solucionadas ya están disponibles, o sea que esto es una vulnerabilidad que ya está arreglada, por lo que no hay excusas. Si tenés un Confluence vulnerable, hay que ir a actualizar. Y para terminar, vamos con la que puede ser la noticia de la semana. Varios usuarios de iPhone y iPad reportaron que desaparecían fotos en sus celulares que ellos ya habían eliminado de sus teléfonos. Ya. Todo esto surgió a partir de la última actualización de Apple, de la cual hablamos en el resumen pasado, y Apple no hizo ningún tipo de comentario al respecto hasta el momento, aunque en una nueva actualización que salió hace unos días, se soluciona este problema y se hace referencia a un inconveniente con las fotos. Esto claramente es un problema, ya que, por ejemplo, en un caso reportado, a un usuario le volvieron a aparecer fotos con personas en paños menores que ya había eliminado, y en otro caso, un usuario que borró el iPad para venderlo, luego le aparecieron sus fotos al nuevo dueño del iPad. ¿Sí? O sea, un desastre total. En las redes se especuló con varias posibilidades, incluyendo que Apple estuviera guardando en iCloud versiones de fotos borradas. Y como Apple no dijo nada, siempre quedaba la duda. Pero, por suerte, aunque... Disculpen, ahí. Por suerte, aunque Apple no dijo nada, no dio información al respecto, los investigadores de Synactive, ¿sí?, hicieron un análisis de ingeniería inversa del parche de Apple y lo compararon con la versión anterior para entender un poco más cuál era el error. Al parecer el error estaría en la función responsable de escanear y reimportar fotos desde el sistema de archivos, lo que lo haría reindexar archivos antiguos del sistema de archivos local y los agrega nuevamente a la galería. ¿Sí? En particular, el problema, el error, es que estaba recuperando fotos que ya habían sido eliminadas, pero que los datos en el disco no habían sido sobrescritos. ¿Vieron eso que siempre se dice? Que es como funciona, que cuando vos borras un archivo, en la mayoría de los casos, se marca como libre el espacio que ocupaba, pero los datos no se pasan por arriba. Entonces, con software de análisis forense, por ejemplo, se pueden recuperar archivos que ya fueron borrados. Acá lo que estaba pasando justamente era eso. Fotos que habían sido borradas, pero que no habían sido sobrescritas a nivel de disco, el software de Apple las estaba recuperando sin que nadie se lo pidiera. Esto nos da cierta tranquilidad de que no es que Apple tuviera tus fotos viejas en la nube, pero sí es un buen recordatorio de que solo por borrar algo no significa que no esté más en el disco. Hasta acá las noticias de hoy y nos vemos en el próximo.